Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Novakovsky. Los invito en esta oportunidad a comenzar a tratar un tema desde un nuevo espacio de mujeres liberales argentinas que se llama Punto de Inflexión, que tiene que ver con todos los horrores vividos en la década de 1970 en la Argentina después de la subversión. Esta noche estará con nosotros la señora Silvia Ibarzábal. Muy buenas tardes, Silvia. ¿Qué Muy tal, buenas María? noches, en realidad, porque ya han pasado las 6 de la tarde. Y, y bueno, les voy a contar que Silvia es miembro fundador de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina, llamada AFAVITA. Esta asociación tiene como objetivo la contención de las necesidades de las víctimas, así como también su trabajo por la concordia política en lo que refiere a la década del 70. La actividad principal de AFAVITA es la difusión de la historia completa. Silvia es hija del coronel Ibarzábal, secuestrado, torturado durante 10 meses y asesinado el 19 de noviembre de 1974. Hoy estaba leyendo unos artículos en La Nación y en La Razón de esa época, en donde comentaban que en ese mismo asalto mataron al jefe de la unidad, el coronel don Camilo Gay y su señora esposa, además de matar alevosamente a soldados y herir a un oficial y suboficial, llevando a tu padre como rehén en esa oportunidad, estando el teniente general Perón como presidente de la República Argentina. En este marco vamos a empezar a tratar este tema. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, María. Gracias por invitarme. No, por favor. Contanos un poquito cómo comenzaste con AFAVITA y qué recuerdos tenés de imagino, de este suceso traumático, imagino, en tu vida y cómo pudiste sobrellevarlo. Bueno, comencé hace 15 años. Tengo que decir la verdad, habiendo asumido Kirchner. Vos sabés, María, que nosotros entre las víctimas, o parientes de víctimas, mejor dicho, no nos conocíamos, pero comenzamos a sentirnos tan agredidos que, bueno, comenzamos justamente, perdón la reiteración, a contactarnos y conocernos y, bueno, es decir, algo tenemos que hacer escuchar nuestra voz de una o de otra manera. Así que así fue que formamos AFAVITA con estas características que vos recién resumiste, la difusión de la verdad completa y enfocada a la concordia política, por supuesto referida a los hechos de los 70. Yo tengo recuerdos muy vívidos, ¿no? Del ataque. Vamos a tratar de sacarle un poco de dramatismo. Nosotros vivíamos enfrente a la unidad militar. Era un sábado a la noche, con lo cual había muy poca gente porque había los militares que habían estaban de paseo, sábado a la noche, había otros de pase, había otros de licencia, entonces muy poca gente. Sábado a la noche, mi papá comía en un departamento al lado con mi mamá, y yo estaba con unos militares muy jovencitos en mi casa, que habían venido a saludar. Comienzan a escucharse tiros. Silvia, te voy a pedir que hables un poquitito más fuerte, ¿sí?
¿Tengo alguna forma de subir acá el micrófono? El audio, digo, el volumen. Acercarte vos al audio. Eh, a ver, O fijarte que hay una bocinita que dice altavoces en donde vos podés subirlo. Yo también lo Podés, puedo. sí, preferencias audio, o sea, Zoom preferencias audio, y cuando vas a ver nivel de volumen, lo subís. o sea que vuelvo para atrás. Ahí se te escucha perfecto. No sé Bueno, qué entonces, pasó. entonces esta es la ubicación. Se Bueno, ¿sigo? escucha bien, ¿eh? Todas las voces tienen un buen feedback, al menos a mí me pasa eso. Bueno, continuamos. Perdón, Bueno, Silvia. el tema es el siguiente. Comienza un tiroteo a las 12 menos cuarto de la noche, con lo cual estos oficiales jovencitos que yo te digo, se van de casa y cruzan la calle, solamente había que cruzarla. Y bueno, entra mi papá, apurado, empieza a bajar las persianas, nos pide que nos tiremos al piso. Él fue a buscar a mi hermano, en ese momento teníamos un hermano de 10 años, y como a todos los chicos les gusta dormir en la cama matrimonial, así que lo bajó, lo puso en el piso, y decidió, bueno, tenía que cruzar al cuartel. Mi mamá no quería, mi mamá estaba aterrada, y levantó el teléfono para que pedir auxilio, que lo cubran, y bueno, y la verdad que ya estaban las líneas cortadas. El ataque sucede en época de democracia. Esto es importante decirlo porque para las generaciones más jóvenes, que acá veo que hay algunos, al ser Perón un militar, puede crear confusión. Este ataque fue uno de los más sangrientos. Matan al otro jefe, matan a la señora, matan a un soldado que estaba de guardia, al divino Ustón, porque ellos eran aproximadamente 230 personas, o sea, no había ni necesidad de matar. Quedan cantidad de heridos. De hecho, algunos fueron evacuados en helicóptero. Y a mi padre lo secuestran, lo tienen 10 meses secuestrado. 10 meses exactos. No querían dinero por él. Lo que querían era canje por terroristas que estaban detenidos de forma legal, digamos. Así que hubo toda una negociación durante esos 10 meses. Lo matan en un control de ruta. Hay un control de ruta en la zona de Quilmes, en Vicente Solano, y a él lo transportaban de una cárcel del pueblo a otra, y bueno, el control de ruta estaba por casualidad ahí, no era que lo estaban siguiendo, y los herpianos, porque el ataque fue hecho por el ERP, se asustan, y bueno, se empiezan a tirotear, ¿no? Ellos estaban en una furgoneta y en un Falcon. En la furgoneta iba mi papá metido dentro de un armario metálico, con las esposas puestas, los pies atados, los ojos vendados, y bueno, estaba como un poco dopado. Entonces, una vez ocurrido este tiroteo que te explico que se produce con el control de rutas, Sergio Dikovsky, así se llama, el hertiano que lo mató, abre la puerta de la furgoneta, que era lo que manejaba, abre el armario metálico y le da 3 tiros en la cara con un Magnum 357. Habrás leído por ahí que yo dije, así nos entregó el ERP a mi papá, con 3 tiros en la cara y pesando 35 kilos.
Yo lo que les quiero contar, para no entrar en cosas tan tristes, es que 230 herpianos ingresan en el cuartel, estaban todos vestidos de militar, e ingresan con camiones y colectivos pintados de verde militar. Con lo cual la confusión era más grande porque los pocos militares que había estaban de civil. Estaban de civil porque era un sábado a la noche de enero. Y el fuego fue intensísimo, así se dice, hasta las 3:30, 4 de la mañana. Intensísimo, con armas, granadas, lanzacohetes, ametralladoras. Ellos más o menos bajan la intensidad de este fuego tan fuerte en un momento que los militares sacan un par de tanques, se asustan y se van. Y quedan dos en la herrería, donde habían llevado secuestrada a la familia, tomado de rehén, digamos, a la familia del otro coronel que mata. Bueno, con ellos tratan de manejar la liberación, llamaron diputados, llamaron periodistas. La amenaza era que si no salían con vida mataban a la señora de Gay, a la familia en realidad. Y bueno, cuando los militares entran a rescatar a la familia, por orden del presidente de la nación, en ese rescate muere uno de los serpianos y el otro gatilla la ametralladora y mata a la señora de Gay. Esto a grandes rasgos es lo que ocurrió, para no quitar todo el tiempo, ¿no?, al Zoom. Yo creo que, moviéndonos un poquito de ese triste y traumático evento, mi primera pregunta con respecto de este tema y de todos aquellos horrores que se vivieron a partir del comienzo de la subversión en la Argentina. Mi primera pregunta es, ¿por qué crees que la justicia argentina no se ha subordinado a presentar la verdad y no a relatos falaces o incompletos? Bueno, yo creo que hay manipulación de la justicia. Hay manipulación, por eso hay una cantidad de causas abiertas, de víctimas que han sufrido secuestros, que han sufrido asesinatos, que no les dan curso. Muchos es ideológico y otros es porque están manipulados desde el Ejecutivo. Por ejemplo, te voy a hacer un comentario. Hay más de 2.000 detenidos. Ya han muerto 700 y pico. Cuando yo te hablo de detenidos, te estoy hablando de militares, de gente de las fuerzas de seguridad, hablo de jueces, hablo de algunos soldados de aquella época, de sacerdotes y de algunas mujeres. Ellos, cuando tienen sus juicios, quiero decir que algunos están con preventiva hace casi 15 años, cuando afrontan el juicio, el Estado es querellante en esos juicios. El Estado le hace los juicios y aparte se presenta como querellante, lo que es inadmisible. Entonces, de esa forma van manipulando la justicia, ¿sí? Te entiendo. Quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Vos no crees que los crímenes y horrores fruto de la lucha subversiva y antisubversiva deberían ser imprescriptibles?
Mirá, yo lo que creo que es que hay desigualdad ante la ley. En realidad los delitos de lesa humanidad sé que son imprescriptibles. Lo que pasa es que es una figura muy discutida acá en la Argentina. Algunos se manejan por el Estatuto de Roma, otros no. En realidad en la Argentina incorpora el Estatuto de Roma en un momento, en un año, donde ya estarían todas las causas prescriptas, de un lado y del otro. Mi opinión personal es que está prescripto de las dos partes, pero esa es una opinión personalísima. Luego lo vamos a retomar. Voy a hacer algunas preguntas que tenía pensadas desde el momento en que armé la entrevista, pero después voy a abrir el chat para que el resto de la gente también pueda hacerte tus preguntas. Quería saber cuál era tu opinión en relación al apoyo de Mario Firmenich desde España a la tiranía nicaragüense de Daniel Ortega, y el hecho de enviar apoyo económico desde allá, obviamente desde lo recaudado con el secuestro de los hermanos Horn, ¿sí? Quería saber cuál es tu opinión con respecto de este tema. Bueno, por supuesto que me parece despreciable, y la verdad que no creo que ninguno de los que está presente en este Zoom la valorice. Pero por otro lado, no me extraña, porque fue lo que hicieron siempre. Esto no lo digo yo solamente, esto lo han dicho los mismos combatientes de las organizaciones armadas hasta por televisión. A mí me ha dicho Anguita puntualmente, ante un panel muy grande, él dijo, nosotros hacíamos secuestros, secuestrábamos gente, robábamos bancos para obtener dinero y solventar la organización. O sea, con toda naturalidad, como si eso no fuese grave. Así que no me extraña que él pueda colaborar con otra dictadura. De hecho, ha dicho en alguna oportunidad que él no se arrepentía de los hechos causados en el país, cuando otros montoneros, o sea, otros de los que han compartido lucha con él, sí han hecho una reflexión y se han, no voy a decir arrepentido, pero sí han hecho un llamado a la paz y dejar las armas. Esto exclusivamente de Montoneros, ¿no? Y esto fue, para los que no lo saben, en abril del 89. Montoneros firma un acta de pacificación nacional. Yo la tengo acá, no la muestro porque no se va a ver, pero llama a esta violencia guerra civil intermitente. Uno de los que la firma es Firmenich, si mal no recuerdo. Vamos a hablar de los más conocidos. A ver, está firmada por, estamos hablando de Perdía, de Montoto, son montoneros conocidos. Estamos hablando, bueno, justamente de Firmenich también. O sea que lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Estamos hablando de Dante Gullo, fallecido hace poco. De Vaca Narvaja, que trabaja actualmente. Bueno, los que hoy están favoreciendo el relato oficial firmaron ante escribano público un acta de pacificación nacional. Por eso no me llama la atención que colabore con este tipo de partidos. Silvia,
te voy a hacer una pregunta que yo desconozco, pero imagino que vos lo debes tener mucho más claro que yo. He leído que existía el terrorismo montonero y el terrorismo erpiano. ¿A qué obedece esa diferencia? Bueno, el terrorismo montonero eran de origen, eran gente católica, muy católica, muchos militantes católicos, en general provenían de clases medias o medias altas, eran peronistas, chicos, digo chicos porque eran bastante jóvenes, con muy buena formación intelectual, muchos de ellos eran universitarios. El ERP eran, yo creo que eran como más sangrientos, y digamos que, ay, ¿cómo explicarnos? Eran, no sé si mercenarios llamarlos, si es la palabra que los describe mejor. Así era el ERP. Los montoneros se diferenciaban por eso que te digo. Muchas gracias. Te quería preguntar, ¿sabes si existió algún tipo de vínculo entre la Hermandad de Montoneros y las organizaciones terroristas fundamentalistas islámicas? Sí, existió, pero yo no manejo mucho el tema internacional. De hecho, tengo un libro acá para leer, pero sí sé que existió. Incluso ellos han tenido entrenamiento, por ejemplo, en Libia. Así que sí, eso es cierto. Perdón que no pueda ampliar esta pregunta. Perdón, tengo la percepción que sí, evidentemente sí, que no son hechos aislados, ni tampoco con el vínculo que ha tenido con Fidel Castro y Cuba, ¿no? Pero Sí, bueno, de hecho, bueno, no, pero de hecho Cuba financió esta violencia. Convengamos que esta violencia se dio en toda América Latina, ¿no? sí, de hecho, Fidel Castro en algún momento se arrogó el hecho de promocionar la ofensiva armada en todo el continente latinoamericano. Así es. Así que estoy de acuerdo con vos. Te hago una consulta. Que Mario Firmenich, Vaca Narvaja, Miguel Bonazo, Horacio Berbitsky y Roberto Cirilo Perdía permanezcan libres, impunes y activos. Sí. Sí. ¿Qué te genera? No, la verdad que uno se siente como parientes de víctimas, se siente tan mal, porque llevamos encima recuerdos imborrables y mucho dolor, que a pesar de haber pasado tanto tiempo, eso no desaparece. Y lo que es peor, se agudiza en las fechas importantes de una familia, o en las fechas de los aniversarios de los asesinatos. Hay un destrato de la dirigencia política importante. Entonces, que esté suelto Perdía, Vasca Narvájal, en este caso los dos trabajando activamente en el sur, que esté Firmenich viviendo en Europa, en uno de los lugares más lindos como es Sitges, que estén sueltos y que algunos sean funcionarios de los gobiernos kirchneristas, realmente causa indignación y causa mucho dolor. Y por otro lado, sentimos un desamparo importante por parte del Estado mismo, ¿no? María, nosotros ni siquiera podemos hacer un homenaje o un recuerdo a nuestras víctimas. Esto tiene que ver con el relato que está impuesto, donde
baja la verdad a medias, ¿no? Por eso te comenté ayer cuando te conocí personalmente, a mí lo que más me preocupa es el silencio de la sociedad. El silencio, cuando el otro día leí que cuando uno se mantiene en silencio, le está otorgando a aquel que tergiversa la verdad, le está dando el valor de verdad. Por eso creo que es tan importante esa pequeña y humilde actividad que hicimos en el 25 de mayo, como esta entrevista que va a empezar a girar por todas las redes, para que la otra parte de la historia también se conozca. Porque ayer lo comenté en el acto, yo no soy hija de militares, tampoco estoy casada con ningún militar, pero sé reconocer cuando algo no me cierra. Por ejemplo, que el teniente general Juan Domingo Perón, después del ataque de la guarnición militar de Azul, se haya expresado y haya dicho a estos tipos hay que exterminarlos, siendo él un presidente que fue votado por la mayoría, ¿sí? Totalmente democrático, más allá de que el 20 de enero de 1974, cuando después de este ataque, él le habló a la gente vestido con su uniforme de teniente general, más allá de eso, él era un presidente electo, ¿sí? Sí. Y yo lo que no termino de entender es cómo la gente se compró el relato de todos los que vinieron después. Sí. Más allá, y qué lástima que no está Carlos Alsina en esto, porque los propios involucrados en esto también hacen su reflexión. Y también asumen que hubieron excesos. Pero una cosa no quita el otro reclamo. A mí me gustaría abrir los micrófonos, si te parece bien, Silvia, para darle la oportunidad al resto de la gente que nos acompaña hoy para hacer sus preguntas, si te parece bien. Sí, cómo no. Pueden destrabar sus micrófonos. Lo único que les voy a pedir es que lo hagan de a uno, ¿sí? Levantando la mano. Sí, Alberto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Por favor. Dale, no te escucho, ¿sí? ¿Puedo hablar, María? Ahí sí, perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Cariño a Álvaro, que veo que está por acá también. Mirá, recién se refería a la señora Garzábal al copamiento de Azul. El jefe del regimiento, en ese momento, era un primo hermano de mi madre. Se llamaba Camilo Carlos Arturo Gay. Y estaba ahí casi de casualidad, porque él tenía que haber asumido el día 1 de febrero oficialmente. Pero el coronel, que era jefe del regimiento de Azul, le habían prestado una casa, le habían ofrecido prestarle una casa en Miramar, que estaba chocho, y bueno, como el regimiento también tenía pileta, los chicos, Pati, Patricia y Camilito, tenían 13 y 14 años cada uno. Fuimos para allá, mi primo Carlito, le decíamos a Camilo Gay, habíamos pasado la Navidad juntos, y tenía un Rambler Ambassador bastante destartalado, y yo tenía un Peugeot nuevo. Entonces me pidió para llevar algunas cosas de familia mía, para que no se pudieran ser robadas, o rotas o perdidas. Me pidió que fuéramos a la guarnición. Llegamos antes de Navidad del año 1974. Y bueno, a mí me tocó ese dolor. A mí me tocó también el 20 de enero
el copamiento fue el 19, entraron por atrás del regimiento, degollaron a un conscripto que tenía 19 años y entraron a los tiros. Mi primo salió con su arma a defender la patria. Estuvo combatiendo contra una combinación de ERP y montoneros. Y a los chicos y a su mujer, Chela, Mercedes, casó, los encerraron y estaban por matarlos. La que comandaba era una mujer que cortó, porque me tocó verlo, Chela literalmente la cortó por la mitad con una ametralladora. Y hubo un sargento, que no sé el nombre, un héroe, que se tiró arriba de los chicos y les pidió a todos que no, eran 4 tipos que estaban ahí, 3 tipos y una mujer que estaban ahí, les pidió que los chicos no los mataran. Les dijo que lo mataran a él, no lo mataron. Y el día 19, eso fue el día 19, el día 20, como familiar que era, tuvimos que ir, el Chango, quedó vivo, a reconocer los cuerpos como civiles, porque como militares tenían un trámite, para civiles familiares tenían otro trámite. Mi primita, Patricia, estuvo rondando por distintos institutos psiquiátricos, destrozada, muchos intentos de suicidio, hasta que el 8 de diciembre, de 1993, subió a la terraza y desde ahí se tiró. Lo que hemos vivido, yo tengo un amigo que está preso en este momento, a quien suelo ir a ver, a Marco, por haber peleado, arriesgado su vida por defender la patria. Entonces, sinceramente yo no tengo tolerancia con estos asesinos apátridas. No la tengo. Y creo que no hay derecho. Puedo entender al señor expresidente Carlos Menem cuando en un intento de pacificar indultó a todos. Y luego, señor, la peor basura que existe, que armó la inteligencia para la bomba y la policía, no lo quiero ni nombrar, es funcionario actual de un instituto de cultura vinculado al Instituto Patria, es un periodista muy, muy famoso. Este señor fue el que le vendió a Néstor Kirchner la idea de había fracasado incluso con el socialdemócrata Alfonsín, había fracasado también con De la Rúa, le vendió la idea gramsciana, gramscista, de que los pobres chicos fueran unos simples idealistas, cuando en realidad eran unos simples asesinos que destruyeron familias, destruyeron la paz que teníamos. Y el general Perón, el 21 de enero, a raíz de este copamiento, creo, no me quiero equivocar, pero no fue él el que hizo aniquilar. Aniquilar fue la palabra que usó después la mujer de Perón. Exterminar. Dijo exterminar. No dije aniquilar. Las palabras del Aniquilar. general fueron a un joven oficial de los servicios de la Guardia Presidencial, fue: a estos tipos hay que exterminarlos. ¿Sí? Estamos confundiendo eventos. Alberto, muchísimas gracias. Quiero saludar al ingeniero Álvaro Luis Alzogray. Muy buenas noches, Álvaro.
sé que quería saludarla a Silvia. Te doy la palabra. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? A mí, lo personal, me emociona mucho la exposición de Silvia, porque ella es el símbolo de momento trágico de nuestro país, cuando el terrorismo se fue adueñando prácticamente de toda una serie de situaciones tremendas, con sus muertes, asesinatos y víctimas que crearon. Uno de esas víctimas y héroes para mí ha sido el padre de Silvia. Entonces sé que debe ser bastante triste recordar esos momentos como el que recordaba recién Alberto. Eh, eh, Ahora quería decir unas palabras en general, pero como hablaron del aniquilar la subversión, el decreto es en realidad de Luder y de María Estela de Perón en la época democrática, llamémoslo así, donde las palabras que utilizaban era aniquilar el accionar subversivo. Y lo que se hizo eso era por lo que estaba ocurriendo en Tucumán en ese momento con el llamado Operativo Independencia. Hay un libro de Victoria Villarroel, justamente ahora que es diputada, que ha hecho un estudio muy exhaustivo de todo aquel proceso de los años 70 y antes del 76, antes de la intervención militar, y posterior también, pero fundamentalmente mostrando que todo el accionar subversivo, que lo que quería hacer era instalar un gobierno totalitario de raíz marxista en el país, ocurrió fundamentalmente con las muertes durante periodos democráticos, no tanto durante el periodo militar. Porque aquí la historia que se ha vendido y que lamentablemente las generaciones han comprado, las nuevas generaciones, es que un día, el 24 de marzo de 1976, un grupo de militares, seguramente, no sé, por ser malas personas, decidieron atacar a jóvenes idealistas que tenían ideas diferentes. Y obviamente eso, así, acá existió una guerra antisubversiva, en la guerra murió mucha gente, fundamentalmente gente atacada por el terrorismo, y después durante las luchas que se hacían con las fuerzas militares. Este tema es un tema que no está cerrado en el país, no está clausurado. Coincido con lo que decías recién, que el intento de Menem fue correcto para pacificar, de indultar a los autores principales de los hechos acaecidos en esa década y posterior. Era una manera de hacerlo. A mí personalmente no me gustaba que se indultara a los terroristas de montoneros y herpeanos, pero bueno, viendo las cosas un poco más en general o más abarcativa, pensando en el país y en cerrar heridas tremendas, estaba bien que se intentara hacer eso. Lástima que después todo eso se echó por la borda. Y una de las cosas que hay que aclarar acá, recién Silvia lo decía también sobre Fidel Castro, en esa época había todo un movimiento comunista financiado en Latinoamérica por Fidel Castro. Es decir, los terroristas argentinos se entrenaban, iban permanentemente a Cuba, conseguían incluso dinero, y fue ese fue el impulso que les le daba y la base de acción que se le daba a los terroristas locales. Al principio se decía, no pueden ser argentinos. Bueno, son argentinos, eran argentinos, y lo que querían hacer era instalar un régimen de carácter totalitario, como dije hace un momento, y de raíz marxista. El método que utilizaron no era presentarse elecciones, sino usar las armas, la violencia armada, el asesinato, los secuestros, y eso enlutó al país. Perón fue uno de los que prohijó la guerrilla. Que la gente ahora recuerda, no, Perón nos echó a los montoneros de la Plaza de Mayo.
Nadie piensa qué hizo antes. Antes Perón directamente promovía la guerrilla. Por ejemplo, si moría un guerrillero, ¿no es cierto?, en un combate, Perón mandaba ofrendas florales. Y cuando el general Aramburu es muerto por los montoneros, por el señor Firmenich, entre otros, Vaca Narvaja, ¿no es cierto? Así, una actitud muy cobarde, Perón felicitó a aquellos pobres idealistas por haber asesinado vilmente al general Aramburu. Entonces fue Perón el que impulsó. Claro que los guerrilleros lo usaban a Perón para conseguir sus objetivos, y Perón lo usaba a los guerrilleros. Después, cuando viene Perón a la presidencia, ahí se dio cuenta de que los guerrilleros seguían con sus acciones. No importaba que Perón hubiese arribado a la presidencia, importaba que ellos querían instalar un régimen totalitario marxista. Y entonces seguían los asesinatos, seguían todas esas acciones violentas, hasta que él, como Perón ya era presidente, no lo podía permitir, y entonces un día tuvo aquel famoso discurso en Casa de Mayo, en la Casa de Gobierno, cuando echó a esos imberbes que decía que con los carteles de montoneros en la Plaza de Mayo. Y después siguió toda la cuestión de la guerrilla durante la época de Isabel Perón. Ahí en aquel momento se creó una fuerza paraestatal, que según dicen era el señor López Rega, que era prácticamente el que mandaba en el país. Isabel Perón ya era presidenta, y se llamaba la AAA, donde moría gente del lado de la izquierda, que eran un poco los propulsores de la guerrilla. Así que si había algún terrorismo de Estado, que después se le llamó, empezó en ese momento. Es decir, para hablar de la verdad, está mal la otra parte de la verdad. Acá hay que hablar de una verdad completa. Cómo se generó la guerrilla, cómo vino el terrorismo y todo lo que pasó en la Argentina en cuanto a los asesinatos, las muertes, en fin, todo lo que ya sabemos. Cuando viene el gobierno militar, evidentemente sigue esa pelea con la guerrilla, ya arrancada durante el gobierno de Isabel Perón, el operativo mucho antes, pero en el operativo Independencia, cuando por un decreto democrático se establece que había que aniquilar el accionar subversivo. Y entonces sí, ocurren hechos por el tipo de guerra que estábamos teniendo, hechos que no podemos estar de acuerdo con algunos hechos sucedidos, los llamados excesos de la guerra antisubversiva, que puede pasar por actos que se llaman aberrantes o de lesa humanidad, o como se quiera llamarlo, muy lejos de estos que quieren inventar o que han inventado, que es genocidio. No existe genocidio. Yo les recomendaría a los que hablan de genocidio que tomen un diccionario, que vean que si algo no existió en Argentina fue genocidio. Existió una guerra antisubversiva, que tuvo sus connotaciones muy particulares en algunos casos, porque cuando había un combate con los guerrilleros, bueno, era un combate, y después el problema estaba que muchos de los guerrilleros que se detenían no aparecieron. Y sin embargo, muchísimos de los guerrilleros fueron juzgados por una Cámara Especial de la Justicia, que después fue disuelta en la época de Cámpora. O sea que hubo justicia en ese sentido. Pero en fin, todo esto es la historia. Yo quiero resumirlo, no se puede en 2 palabras, pero para contar qué es lo que ocurrió en términos generales. Las Fuerzas Armadas, como institución, las instituciones armadas salvaron a la República en esa guerra antisubversiva de que el país cayera bajo un régimen totalitario marxista. Esa es la verdad histórica. Se pudo haber arreglado las cosas después, tratando las secuelas de la lucha antisubversiva, porque la grieta evidentemente era grande. Pero ¿qué pasa? Viene un señor Alfonsín, como presidente de la República, que para
aquellos que no lo saben, fue abogado de los guerrilleros del ERP. Por supuesto, tiene todo el mundo, todo el derecho del mundo de ser abogado, de quien quiera, su profesión. Pero el origen es que el señor Alfonsín era izquierdista y defendía en los juicios a los guerrilleros del ERP. Y cuando es presidente, manda 2 leyes al Congreso, que una se llama de punto final y obediencia debida, donde no se arreglan algunas cuestiones que tendrían que haberse arreglado y que fue la causa que después, ahora, tuviéramos, como decía Silvia, más de 2.000 todavía detenidos, que es una aberración, en las cárceles, en Marcos Paz creo que principalmente. En aquel momento, el error fundamental que se estableció, nosotros ya teníamos representación en el Congreso, fue que no se aclaraba, primero no se establecía que acá en el país había habido una guerra antisubversiva, sino se consideraba de que de repente había militares que se habían enloquecido y que habían perseguido a jóvenes idealistas. Ahí vino el famoso libro de Punto Final, ¿no? Y de, ¿cómo se llama? Nunca Más, y todo lo que ya sabe. La propaganda de izquierda en aquellos momentos fue tremenda, fue tremenda. O sea, negaban la historia de lo ocurrido, negaban la verdad, y además todo aquel señor que podría haber usado un uniforme militar durante la época de la guerrilla, de por sí era un genocida, llamémosle así. Y se pusieron presos muchísima gente que todavía no tiene procesos, que como dijo recién Silvia, es increíble que tengan prisiones preventivas de gente muy grande, ¿no es cierto? Así que directamente la justicia en ese sentido no actúa. Acá cuando se pone en prisión preventiva un señor por corrupción por más de los 10 días que pueden corresponder, se arma un escándalo nacional. Hay gente que ni siquiera sabe si actuó contra la guerrilla o si es directamente autores de hechos aberrantes, y sin embargo siguen prisiones preventivas. Y desde ya no tienen condena. Mientras exista eso y no se conozca la verdad, ¿no? Y la verdad completa y la verdadera, evidentemente la grieta en el país va a seguir estando ahí. Yo soy optimista. En estos momentos hay una conciencia más grande de los hechos que han ocurrido. Y esto gracias a personas como Silvia y otras que han hecho esas organizaciones para despertar conciencia en la gente, sobre todo en los jóvenes. Es increíble los jóvenes cómo han tenido un lavado de cabeza, de cerebro, por toda esta propaganda de izquierda. Un grave error que se cometió fue juzgar hechos militares propios de épocas de guerra, ¿no es cierto?, por los códigos los códigos y leyes durante periodos de paz. Eso justamente desvirtuó todo y no es como tendría que haberse actuado. Aquí hubo terroristas o guerrilleros y hubo una guerra antisubversiva. Y bueno, me extendí, pero a mí también me produce cierta emoción el recuerdo. Nosotros mismos fuimos víctimas de ataque terrorista un poco antes que apareciera el hecho del general Aramburu, el secuestro y muerte de Aramburu. Nos volaron nuestra casa, hicieron bomba nuestro departamento debajo de la banqueta en el palier de casa del asesor, y voló casi todo, toda la parte de delante, el comedor, y por un milagro, mi padre y mi madre y los abuelos que estaban ahí se habían retirado unos minutos antes a la parte de atrás. Y por supuesto fuimos amenazados durante todos esos años
por la guerrilla, ¿no? No éramos gente muy amiga de las ideas totalitarias, de las ideas marxistas, sino todo lo contrario, como muchos deben saber. Así que esta parte me trae memoria, momentos muy fuertes de aquel momento. Pero está muy bien lo que se está haciendo en este momento, con estas organizaciones, con el CELTIF y con otras que por lo menos se está escuchando, qué es lo que ocurrió en esos trágicos años del país. Y la gente ya empieza a no comer vidrio. Y hay que hacerlo sobre la gente joven, las nuevas generaciones. Aunque muchos se resisten a querer hablar, dicen, bueno, pero es una cosa ya pasó, que esto, que lo otro. Bueno, no, pero hay que hacerlo y dejar constancia. Discúlpenme la extensión, no era yo el invitado expositor, pero me entendí un Muchísimas poco gracias, en algunas ideas que tenía. Álvaro. Gracias por tu aporte. Silvia, te quería hacer una consulta. Lucrecia, te vi tu mano, ya te prometo que ya te habilito el audio, pero quería hacerle una pregunta a Silvia. ¿Cómo es que la guerrilla se filtraba en esos jóvenes idealistas? Y te pregunto y te explico por qué mi preocupación. No eran jóvenes idealistas, perdón la interrupción, María, caíste no eran jóvenes idealistas. ¿Cómo se filtraban en los jóvenes idealistas? No, porque no eran idealistas. Bueno, pongamos, Álvaro, déjame terminar de pero para expresar la interrumpir. idea. Seguramente había, porque yo recuerdo que vos me comentaste, por ejemplo, que tu primo, que era, vos me comentaste que era un chico callado, era un chico que, a ver, de una familia normal, terminó atrapado por la gente de la guerrilla, y como él, muchísimos otros jóvenes. Sí. Entonces, mi primo no fue un idealista. Mi primo hermano, hijo del general Julio Alzogaray, que fue después comandante jefe del ejército, estuvo en la guerrilla, creo que la del ERP, y fue muerto en un operativo militar en Tucumán, allá por el 77, una cosa así. ¿Cómo fue que se cambió? Realmente no lo sé, porque era muy amigo mío de chico, era muy amigo, era un chico más o menos, era más bien timorato, tímido, con flequillo, y era un buen chico, Ahora, ¿qué pasó? Empezó a tratar con gente que evidentemente era distinta, porque la formación de mi primo era, por lo menos hasta ese momento, buena, además hijo de militares. Y bueno, se juntó en su momento con el padre Carbone, no, con el padre, ¿cómo se llama? El padre el que iba a las villas. Ahora sí, Mujica. ¿Bien? Mujica. Perdón, sí, el padre Mujica. Padre Mujica, y empezaba a frecuentar las villas, y el padre Mujica era uno de los que impulsaba al uso violento para imponer sus ideas. Y bueno, cayó en esas garras, después fue a París, a la Sorbonne. Fíjense la formación que tenía en la época del 68, en la época del Cohen Bendit, el rojo, ¿se acuerdan? Cuando la revolución de los jóvenes universitarios. Y bueno, se fue metiendo en esa ideología y después en el uso de las armas. Pero no era si la ideología sí está bien, era idealista, quería implantar el comunismo en la República Argentina. Y contra esa ideología había que luchar. Yo mencioné esto porque de la misma forma que sucedió en tu familia, sucedió en la mía. A ver, de 3 hermanos, una de ellas, la mujer, fue cooptada también por los montoneros, mientras que mi padre estaba en las antípodas. Entonces, por eso, como yo no viví esa época, y esto de que había jóvenes que a mí no me cabe la menor duda que tenían buenas intenciones, como hoy pueden ser las buenas intenciones de los chicos que siguen a Milei, ¿sí? Que pueden ser cooptados, ¿sí? Y después la cosa desbarranca en otra muy distinta. Entonces, por eso mi pregunta, Silvia, es, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo es que déjame que me interesa que Silvia me dé su
Después quiero idea, decir una su palabra enfoque. también. Después la escuchamos a Lucrecia, a Alex, y prometo que te doy otra vez la palabra a vos, Álvaro. Pero Sí. me interesa escucharlos a ellos. Silvia, te escucho. De acuerdo. Sí, bueno, en principio los jóvenes no eran idealistas. Yo creo que eso es menospreciarlos porque ellos sabían perfectamente lo que hacían y lo que querían. Estaban muy lejos de eso y eran muchachos jóvenes que salían armados a matar o morir. Es decir, ahora los camporistas, por ejemplo, no salen armados a matar o a morir. Ellos están en el negocio. La guerra continúa, pero por otros medios, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro tema, para otro día. Pero sabían lo que querían y salían a matar o a morir. En el caso de los montoneros, estaban muy infiltrados por la iglesia. Álvaro menciona al padre Mujica. La iglesia logró infiltrarse y esas ideas, y que los muchachos tomen esa idea. A través de la iglesia, yo te dije que los montoneros eran muy católicas, venían de familias católicas militantes. Esa fue una gran forma de infiltrarlos, de convencerlos. Muchas gracias. Lucrecia, ahora sí, espera que voy a ver si te puedo destrabar yo. A ver, sí, me destrabo. ¿Qué tal? Soy Lucrecia Astiz. Soy hermana y veo que acá hay muchas que están mujeres de presos, hermanas de presos, familiares de presos que todavía siguen después de más de 30 años presos, sin juicio. Y los juicios, cuando fueron después de 20 años. No, mi reflexión es esta. Se habla mucho de excesos, Fue una guerra. Los excesos lo tuvieron ellos. Puede ser que ustedes piensen que tenían 20 y pico de años, nuestros parientes. Los metieron en una guerra contra mismos argentinos. No estaban preparados. Yo sé que hubo por ahí, para sacar información, hubo causas, pero bueno, era la manera también, si querés, de defender a los inocentes que ellos estaban matando. Entonces, yo veo que la sociedad los abandonó. Por más que ahora haya cambiado, está mejorando, mi hermano, como otros más, han perdido la vida adentro de la prisión, sin familia, sin nada. Entonces, basta de excesos. Ellos se metieron en una guerra con armas. Entonces, ¿cuándo los van a defender? Pero como se debe, sacarlos de esa cárcel. Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo. Y no quiero hablar más. Gracias. Lucrecia, muchísimas gracias por tus palabras. Entiendo tu dolor y el dolor de muchas de las mujeres que están acá. Ojalá que no estos gobernantes, sino los que asuman en el 2023, comprendan el reclamo altamente postergado. Y el dolor que escucho de todos ustedes. Alex Daciano, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo iba a hacer unas preguntas porque pensé que estábamos hablando pero de repente surgió todo el tema del proceso, entonces como yo no sé cómo explicarlo, viví las dos partes y en una forma bastante directa porque mi padre, si bien era civil, era director de fabricaciones de empresas mixtas con fabricaciones militares, sufrimos atentados, mi automóvil fue baleado y tenía que ir a un colegio, el Nacional de Vicente López, en donde llevamos el triste récord de desaparecidos. Yo entonces lo que trato es desde ya poniéndome absolutamente solidario, yo soy oficial de la Reserva del Ejército Argentino, a las órdenes de mi general División Britos,
creo que hay que separar un poco los tantos y entender que las generalizaciones en este caso son un peligro. Me pongo en el lugar de Lucrecia y la entiendo totalmente, me pongo en el lugar, perdón que me ría, de Silvia y de todos, pero me pongo en el lugar también de Eduardo Oscar Muniz, que era mi compañero de banco, y que militaba, tenía apenas 17 años, había cumplido 3 días antes de 17 años. Militaba y en grupos así, donde habían tipos que fueron... Y en un interrogatorio, esto lo sé porque después yo me involucré en todo esto, no le tengo miedo, al contrario, tengo relación con el ejército argentino, falleció un interrogatorio, ¿no? Entonces cuando estábamos hablando de niños, ahí ya la cosa cambia. Entonces creo que la manera que tenemos que hacer es agarrar y separar los tantos, porque las generalizaciones en todos los casos son, y lo que es repudiable no por una perspectiva de terrorismo. La violencia ha sido violencia y la vida, no puede ser que se quite la vida de nadie. Lo que le pasó a Silvia es un horror, un espanto. Lo que le pasó al otro también. Y en Argentina es como que todavía estamos, tal vez por la injusticia que se está viviendo, dividiendo el dolor y la barbarie desde dónde viene. Querría hacer nada más que una reflexión, y que tiene que ver con el ahora y algo que dijo. Yo estoy viendo una sociedad muy violenta y yo viví en un colegio que fue muy violento. Y la violencia fue antes incluso de que llegara Perón al país. Por ejemplo, como hoy lo llaman bullying, como joda, se quemó un tipo vivo. No es una forma de un chiste. Por supuesto que si los que esos que quemaron vivos después se volvieron terroristas, sí, se volvieron terroristas. ¿Fueron ideales? No, tuvieron ganas de expresar la violencia, de expresar su violencia, su descontento, lo que sea. Hoy lo estamos viendo nuevamente en Argentina. Hoy nuevamente cuando con razón algunos se quejan del desgobierno, de las injusticias, de todo lo que está pasando acá, lo hacen desde una violencia que yo no sé, estoy viendo a Lucrecia cuando llora por su hermano. No, si la veo a Silvia cuando llora por su padre. Hablan desde una violencia interna que me resulta peligrosa. ¿Cuál es el gen de la violencia argentina? Yo lo desconozco. Pero acá no estamos tratando un tema del pasado, sino del futuro. Concuerdo absolutamente con todos, salvo que en 2 puntos. Uno, en el punto que los menores debieron haber sido tratados como menores. Y la segunda, bueno, es un punto personal, la figura del desaparecido no estoy de acuerdo con la figura del tuvo Pinochet, directamente a su juicio sumario. Y la tercera, que sí tiene que ver, es que lamentablemente no se ganó la guerra contra la subversión, porque en este momento la subversión está en el poder. Eso es lo que estamos haciendo. Este es el problema actual. Hay gente que recibe dinero. Yo tengo compañeros que se salvaron porque sí estaban involucrados, es gracioso. Fallecieron y fueron desaparecidos los que no estuvieron involucrados. Y los que estuvieron involucrados se enteraron antes, no sé cómo, y ahora están en París recibiendo una indemnización por ser víctimas del terrorismo de Estado de 3.500 euros. Hay un montón que están acá en Argentina que figuran como anotados en París porque obviamente la indemnización acá es menor. Entonces, sí, es cierto que todo esto es un desastre y que tenemos que ponerle, pero tenemos que dividir un poco las perspectivas de las cosas. Creo que lo que dijo Silvia me encantó la exposición, porque habló de la prescripción. Ahora, la prescripción puede ser la prescripción penal, pero no la realidad de los hechos como fueron. Y la realidad de los hechos como fueron es muy, muy compleja y nos excede a todos. Yo les voy a contar una pequeña historia a todos ustedes. Mi padre era director de fabricaciones militares y era director de compañías que eran en el pueblo petroquímico de Blanca. Un buen día, por un error, desapareció el ingeniero Tarnopolsky con toda su familia.
Bueno, inmediatamente el general Las Heras y el general Urricarriet se comunicaron, se comunicaron con el general Urricarriet diciendo acá está pasando algo, esta gente son socios del emprendimiento y no tienen nada que ver con la guerrilla. Evidentemente fue un error, porque claro, muchos Tarnopolsky no hay, y los agarraron. Nunca más lo pudieron recuperar, porque había un desorden en la organización interna que nunca lo pudieron recuperar. Eso se tiene que reconocer, porque si se pone la victimización en cuanto a que se justifica el hecho de que porque hubo una guerra todo es justificable, ahí se pierde. Y se da una chance, se le da un hándicap a los que hoy son los terroristas, diciendo que se falsea la verdad por esto, aquello, el otro. Cuando le deseo, si hay otra oportunidad, yo con muchísimo gusto lo voy a compartir en pantalla, en Facebook, con los que justamente son los que quedaron vivos y son terroristas. Y en mi colegio se los trata como héroes. A mí se me trata como un traidor, obviamente. Nada más, creo que hay que separar los tantos de lo que pasó antes, de lo que pasó durante y lo que pasó después. Son 3 episodios y en ninguno de los 3 se puede generalizar. Perdón, lo de antes sí se puede generalizar. El durante es muy complejo y lo de después también hay que generalizarlo. De generalizarlo, porque obviamente no es lo mismo la condena a alguien que hizo algo que alguien que no hizo. Me refiero a la social. Comparto con Silvia que tiene que estar todo prescripto. Pero creo que es diferente. Son 3 marcos que, si bien están concatenados, hay que separarlos. Nada más, gracias. Que sin querer te silencié a vos en vez de silenciarlo a Alex. Por eso te estoy pidiendo que te abras el micrófono, por favor. Ya está. Ahora sí. No sabía que te estabas dirigiendo a mí porque de repente no escuché a nadie. Así que, te había silenciado al revés. No. En realidad no tengo, ahora se me pasó un poquito, era una interrupción de algo que había mencionado, pero sin mayor significación. Lucrecia, ¿vos sos hermana de Astiz? Bueno, a mí, una de las grandes personas que supieron luchar contra la guerrilla, contra el terrorismo. ¿Sí? Siempre lo he respetado y lo he defendido en todos los campos. Así que te felicito por haber tenido un hermano de esa naturaleza. Bueno, aproveché que estaba Lucrecia para saludarla y darle mi opinión. Ya hemos cumplido la 1:15 y me gustaría cerrar con Silvia, si les parece bien. Sí, Silvia, te doy la palabra. Bueno, no, yo voy a pasar un aviso, porque cuando me dicen así me pongo nerviosa porque me parece que ya me cortan. Yo quiero pasar un aviso y que tiene que ver con lo que dijo Alex, los extremismos que nos caracterizaron durante tantos años. Es por eso que nosotros trabajamos por la concordia política, porque creemos que la historia setentista hay que cerrarla. Ya pasaron casi 50 años. Y hay gente que se muere en las cárceles, y hay otra gente que está fuera, disfruta de su vida, de su familia, de sus hijos y de sus nietos. ¿Y cómo se llega a la concordia? A la concordia se llega con la verdad y con la justicia. No estoy hablando de reconciliación, porque los argentinos nunca nos vamos a reconciliar porque hubo mucho dolor, corrió mucha sangre. Pero sí podemos tener una mirada superadora del pasado. Y en ese sentido vos me dirás, ¿y cómo se llega a la concordia? Bueno, que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde, desde su lugar. Porque no solamente los combatientes tienen que reconocer,
también la tienen que reconocer los medios de comunicación, la tiene que reconocer la iglesia, digamos, los sindicatos, cada uno desde su lugar tiene que hacer un reconocimiento. Yo creo que en las apreciaciones, a la política de la otra cosa, es una forma de comenzar a andar el camino. Alex, nosotros hemos dado charlas en colegios y universidades, lo hacemos con combatientes de ambas partes y con víctimas de ambas partes, pero quiero que sepas que es en lugares privados, no podemos manejarnos en otro tipo de lugares porque el gobierno kirchnerista no lo permite. Nada más. Quiero que sepas que de esto también se empieza a hablar en los colegios públicos, por suerte. Pero es una tarea titánica lo que los docentes, y en esto me pongo en primer plano porque además de ser arquitecta soy docente, estamos trabajando día a día para que los chicos conozcan lo que realmente son las libertades individuales y cómo el Estado Nacional se ha encargado de desvirtuar la educación que ellos reciben. Y de esto se está empezando a hablar y yo estoy muy feliz a este respecto. Quiero agradecerte, Silvia, la hora y cuarto que te tengo acá, sometida y agarrada para que nos des tu testimonio vivo, al igual que cada uno de los participantes que han estado hoy con nosotros. No va a ser la última vez que los vamos a convocar desde Punto de Inflexión. Me has dado un tip, me has dejado un tema para nuestra próxima charla y prometo que vamos a seguir profundizando y llevando esto a la sociedad. A todos, muchísimas gracias, les mando un beso enorme. Gracias por estar con nosotros una noche más. A vos, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Silvia. Adiós, hasta luego, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, María. Y gracias. Hasta luego. Gracias.